Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos esta noche a un episodio más de Miedo. Mi nombre es Adrián Camacho y el día de hoy estamos muy felices de no solo estar de regreso en este mes enigmático, este mes de octubre, este mes que se presta a leyendas y a lunas muy bellas. Estaremos platicando no solo de relatos, vamos a hablar de leyendas combinadas con sucesos bastante extraños que le han ocurrido a algunas personas. Leyendas que quizá tú conoces o que quizá no sabías que existían, pero que representan el gran colectivo cultural de nuestro bello país, México. Así que en el mundo hay muchísimas historias, creepypastas y leyendas. Sin embargo, en Latinoamérica existen el acumulado más grande de ellas. Y en mi país, en mi México, tenemos las más aterradoras y esta noche repasaremos, si no bien las más conocidas, sin duda alguna las más aterradoras. Y al mismo tiempo muy inquietantes. Algunas ya las conoces, pero nuevamente quizá algunas de ellas no. Prepárate porque estas noches de octubre, amigos y amigas, no solo nos envolverá el misticismo de este mes, sino que además le daremos un repaso a nuestra bella cultura mexicana a través de sus leyendas. Bienvenidos y bienvenidas a Miedo. Cuando llegué a Chihuahua me pareció una de las ciudades más bonitas de todo el país. Me encanta la arquitectura de las catedrales de los estados de mi México. Me gusta viajar solo y platicar con las personas que viven allí. Esto para entender cómo es el día a día. Algo que también me apasiona es que me cuenten cosas enigmáticas. Ese día, mientras caminaba por la calle de Guadalupe Victoria, en la zona centro de Chihuahua, decidí parar en la esquina porque algo me inquietó. Una tienda llamada La Popular, una tienda de vestidos, en su mayoría para novias. Mi atención se centró poderosamente en el aparador al ver un maniquí de novia. Al principio, al verlo, me pareció muy curioso, porque para ser una tienda bastante moderna, el maniquí era demasiado fuera de la época. Decidí cruzar la calle y mirar con más detalle esa inquietante novia detrás de ese aparador. Al mirarla, me quedé completamente petrificado. Mis manos comenzaron a sudar y no podía creer lo que estaba viendo. Tenía detalles increíblemente reales. Tenía manos que, me atrevería a decir, se veían muy reales, más reales que unas manos humanas. Poseía detalles en los nudillos y dedos que ningún maniquí que se haya realizado antes o que yo hubiese visto tenía. Al mirar su rostro, noté un rostro bastante bello, bastante fino, pero con una mirada pesada, como si ella me estuviese observando y que en cualquier momento abriría la boca y me empezara a hablar. Al quedarme mirando fijamente en sus ojos, salté del susto cuando una voz cortó ese trance en el que me encontraba, con una voz diciendo: «Es la Pascualita». Era una señora de avanzada edad que, al verme extrañado, se dio cuenta inmediatamente que yo no era de allí. Ella me dijo: «No tenga miedo, joven. La Pascualita es buena. Es milagrosa la novia. Solo que no la mire tanto, que si no, se va a chiviar con un joven tan guapo». Yo sonreí un poco más relajado. Le comenté a la señora que si no gustaba un refresco y de paso me contara qué historia estaba detrás de ese inquietante maniquí. Ella aceptó. Pasado un rato me contó muchas versiones
y leyendas que están detrás de ese maniquí en Chihuahua. Leyendas de chamanes que le dieron vida, amores, traiciones por las que supuestamente pasó esa novia. Pero la más coherente y mística que ella me contó fue la siguiente. El maniquí se exhibió por primera vez en los años 30. Según la gente que conoció a la primer dueña de la Popular, ella adquirió el maniquí de importación de Francia. Lo curioso es que este maniquí apareció justo después de una tragedia. Según la señora y relatos locales, la hija de la dueña, de nombre Pascuala, había muerto justo antes de su boda. Según relatos de la gente, la hija de la señora Pascuala había sido picada por un animal venenoso. Marean los relatos, ya que ella me decía que entre una viuda negra o un alacrán le quitaron la vida a la hija de la señora Pascuala. La señora se notaba bastante devastada, pero aún así ella adquirió el maniquí. Curiosamente, un maniquí con rasgos demasiado humanos y, según la gente, muy parecida a su hija fallecida. Al principio, la señora Pascuala le había puesto el nombre de La Chonita a ese maniquí, pero con el tiempo y en honor a la primera dueña, se le quedó el nombre de La Pascualita. Recuerdo que platicando con la señora hubo una parte que me inquietó bastante. Ella se puso seria y esta parte ella me la contó bastante triste. Pobre niña, me dijo. Imagínese, joven, que tu propia madre te vuelva muñeca. Por eso a veces se ve triste y por eso ayuda a las otras novias. Ella me dijo que hace años una pareja discutía en la calle. Ellos forcejeaban y de repente el hombre desenfundó un arma y le disparó a la mujer. Al ver lo que había hecho el hombre, él salió corriendo. La mujer, desangrándose, llegó hasta el aparador donde se encontraba la Pascualita. Ella exclamó: «Sálvame, Pascualita». Casi por un golpe de suerte, alguien la escuchó y la asistió. A altas horas de la noche, la mujer se salvó y desde entonces muchas personas también enfocan su fe a la Pascualita. Después de muchas horas de platicar con ella, le pregunté a la señora: ¿y usted qué cree? ¿Cree que realmente sea la hija de la señora Pascuala? Ella me contestó: pues quién sabe, joven. Lo que sí es que lo que se dice es que la señora Pascuala estaba tan triste que embalsamó a su propia hija y exhibió su belleza siempre en ese aparador. Yo he viajado mucho por México y he escuchado un sinfín de historias. Decidí irme al hotel y esperar a que cayera la noche. Me había dicho la señora que a las 10 de la noche cerraban la tienda de la Popular. Ese día casualmente pasaban de las 10 y, a pesar de estar cerrado, el aparador se exhibía. Eran casi las 12:20 de la noche. Me acerqué al aparador y decidí encender un cigarro. Me le quedé viendo fijamente al maniquí. De pronto un frío envolvió todo el ambiente. Creí que era imaginación mía y que quizá estaba sugestionado, pero frío en Chihuahua no parecía algo lógico. De repente todas las luces de la calle se apagaron. Era un apagón masivo. A decir verdad, en ese momento tuve mucho miedo. Estaba exactamente parado a un lado del aparador de la Pascualita. Primero, por mucho miedo, decidí no voltear a verla. Solo miraba las calles totalmente solas. Pasaba uno que otro carro, pero ni siquiera me volteaba a ver. De repente, cuando apagué mi cigarro, vi cómo
una de sus manos se movió muy ligeramente. Yo me petrifiqué del miedo. Tenía demasiado frío y realmente no quería ver la cara de la Pascualita. Sin embargo, algo me obligó a mirarla directamente a los ojos. Y en ese momento pasó, frunciendo un poco su boca. Volteó los ojos hacia mí y empezó a llorar. Yo salí corriendo. Pude haber jurado que inclusive ella giró su cabeza para seguirme mientras yo corría desesperado por la calle. De repente regresó la luz. Me fui al hotel y empecé a llorar. No estaba seguro si lo que había vivido era real, pero sin duda, ese encuentro con la Pascualita fue lo más aterrador que me pasó. Al día siguiente, tenía que pasar por la calle donde se encontraba la tienda de la Popular. Hasta la fecha, no me atrevo a mirar ese aparador. Cuando yo era niño, me contaban muchas historias. Una de las más inquietantes fue la de una señora, una enfermera, para ser preciso. Una enfermera que se aparecía a los enfermos de los hospitales y que sin duda no era de ese mundo. Esa historia me parecía bastante aterradora, y más siendo un niño de 8 años. Veía que mis papás se reunían y platicaban con mis tíos acerca de este tema. Claro, la enfermera tenía un nombre: la Planchada. Según la historia que contaban, la Planchada fue una enfermera de nombre Eulalia, por allá de a mediados del siglo XX. Era una enfermera bastante jovial, pero muy seria en su trabajo. Le decían la Planchada porque siempre llevaba su uniforme impecable y bastante planchado. Ella un día se enamoró de un doctor que llegó a trabajar al Hospital Juárez, en la Ciudad de México. Ella quedó totalmente enamorada de aquel doctor y después de un tiempo empezaron a salir. Su sorpresa fue que se empezaba a ver rumores de que el doctor le era infiel. Y un día lo confirmó. Después de una pasantía, el doctor regresó con una joven de la mano. Ella quedó totalmente destrozada al ver que la joven esperaba un bebé de él. Eulalia se dejó morir literal después de contraer tuberculosis y tener una muerte desgarradora en aquel hospital. Ella empezó a ser muy desatendida antes de su muerte. No le daba las medicinas a los pacientes y era un tanto cruel con ellos. Muchas personas afirman que incluso dejó que algunos pacientes murieran por no darle los medicamentos. Después de muchos años yo me quedé impactado con la leyenda de la Planchada, pero era solo eso, una leyenda. Una leyenda en la que en cualquier hospital de México se te apareciera una enfermera con un uniforme totalmente atemporal. Después, con el tiempo, lo vi como un mal chiste. Un día me empecé a sentir muy mal del estómago. Ya cursaba la universidad, así que yo siempre he sido muy cuidadoso con mi salud. Decidí ir a visitar a mi familia en la Ciudad de México, a pesar de que me dolía bastante el estómago. Pero después de cenar, el dolor era insoportable.
Nunca había estado internado en un hospital, así que me daba más miedo que algo me pasara, y ni por error me pasaba en mi cabeza la leyenda que había escuchado de niño. De repente le dieron la noticia a mis papás que me tenían que operar de la vesícula. Me internaron aproximadamente 8 días. Yo estaba bastante contento. La operación había sido un éxito y solo esperaba pronta recuperación. Si tú has estado internado en un hospital, no me dejarás mentir que las noches son de lo más solas y escuchas ruidos por los pasillos, regularmente de gente quejándose por otras enfermedades o dolencias que tiene. Ese día apagué la tele muy temprano. De hecho, todos los pacientes estaban inusualmente callados. Se sentía un ambiente extraño esa noche. Yo intenté relajarme, tomé mis cobijas y me recosté para dormir. Cerca de las 3:30 de la mañana, entró una enfermera. No me percaté de su vestimenta, porque ella me empezó a hablar de una manera muy seria. Me preguntó mi nombre y que por qué no me había tomado mis medicinas a tiempo. Yo, entre la oscuridad, solo contesté porque me sentía cansado. Ella me sirvió un vaso de agua y me dejó las pastillas ahí. Volteé a verla y lo supe. Esa enfermera no era de este mundo. Tenía un cabello corto y unos ojos, si no vivos, bastante ojerosos. De repente caí en sí y me di cuenta que sus manos estaban completamente frías. Y me pude dar cuenta. Ella tenía un uniforme totalmente planchado. Intenté correr, pero evidentemente me sentía bastante cansado. Al intentar levantarme, ella giró su cabeza y se me quedó viendo fijamente. Me dijo: mejor descansa y no te levantes. Después, casi por un parpadeo, la mujer no estaba. Me levanté para asomarme fuera del pasillo del hospital. Efectivamente no había nadie. De repente, casi por cerrar la puerta, un hombre en la habitación de al lado empezó a gritar. Desesperados todos corrieron a ver qué pasaba. El señor solo decía: era ella, era la planchada. Cuando me acerqué, le dije: señor, creo que yo también la vi. Él me dijo: sí, era la planchada. Tenía totalmente su uniforme planchado. Él afirma que cuando despertó, la planchada le intentó poner una inyección, pero él aseguraba que no necesitaba ese medicamento. Él creyó que era una de las enfermeras que a lo mejor estaba confundida de paciente, pero cuando se asomó, se dio cuenta que los pies de aquella enfermera no tocaban el suelo. Esa enfermera, o mejor dicho, la planchada, estaba flotando. Desde entonces, me da muchísimo miedo acudir a un hospital. Ya ni hablar de enfermarme, con ese miedo de volver a que me internen y volver a ver ese rostro espectral, diciéndome: ya duérmete. Muchas gracias a todos y a todas por haber escuchado estos 2 relatos de leyendas mexicanas, que son leyendas que han pasado a través del colectivo y que hoy, si tú no las conocías, te las hemos presentado aquí en Miedo. Muchísimas gracias, escríbenos, te dejaré mi correo electrónico si es que decides contarnos alguna leyenda que quieras que presentemos en esta tu sección de miedo, o por qué no, un relato que nos deje bastante asustados.
Yo les deseo una excelente noche y esperen el próximo episodio de Miedo en este octubre de relatos, en el cual estamos ofrendando estos relatos y leyendas a nuestra cultura mexicana. Mi nombre es Adrián Camacho. Buenas noches.